Buenas noches. Hoy en Fuera de Plano analizaremos toda la situación y evolución del coronavirus. Les ofreceremos un reportaje en el que veremos cómo una de nuestras compañeras ha tenido que tomar medidas de aislamiento en su propia casa porque su compañero de piso presentaba síntomas sospechosos. Pues esa habitación que están viendo abierta es la mía y esta que está aquí al lado obviamente es la de mi compañero, porque nos han dicho que esté siempre cerrada y que él esté el mayor tiempo posible dentro de la habitación. Además, dentro hemos puesto un cesto de la ropa propio, una papelera propia y tiene que estar ventilada la mayor parte del tiempo. Si él quiere salir de la habitación tiene que estar siempre con una mascarilla y él y yo tenemos que mantener una distancia de 2 metros. Lo veremos en unos minutos. Hasta ahora. We are lovers. We are kissing. We are lovers. Buenas noches. Los casos de coronavirus siguen multiplicándose en España y también en Canarias. Todo apunta a que el estado de alarma se va a prolongar más allá de los 15 días previstos inicialmente y en estos momentos hay sobre la mesa varios frentes que nos preocupan. El impacto del virus en las residencias de mayores, la capacidad de nuestro sistema sanitario para hacer frente a esta crisis y las consecuencias económicas que esta pandemia pueda acarrear. La propagación del virus está en fase de expansión y solo las medidas de contención pueden reducir la curva de contagios. Por eso es importante que se queden en casa. Esta noche hacemos nuestro el lema del Gobierno de España para luchar contra esta enfermedad, porque este virus solo lo paramos unidos. Nuestro sistema sanitario es fuerte. Estamos preparados, pero necesitamos tu ayuda. Quédate en casa. 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 ¡Quédate en casa! La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Aislarnos ya no es una recomendación, es una obligación. De ello depende que retornemos cuanto antes a la normalidad, que volvamos a abrir los negocios, los colegios, las zonas de ocio y volvamos a nuestra rutina de siempre. El COVID-19 es un virus al que vamos a vencer. En China, origen de la enfermedad y con 1.400 millones de habitantes, ya lo han hecho. Desde principios de los casos de infección, tanto el gobierno chino como países vecinos, especialmente Corea del Sur, han tomado medidas muy estrictas, usando protocolos de seguridad, en los que se ha confinado a las poblaciones de riesgo y luego el resto de la población para evitar la expansión de este virus. Y en las últimas semanas hemos visto que estos dos países han conseguido ya controlar el número de infecciones. Aunque la demostración de que podemos doblegarlo la tenemos más cerca. Canarias supo resolver con éxito la llegada del coronavirus al Hotel H10 de Adeje en Tenerife, tras confinar a más de 700 turistas. En la gran mayoría de los casos, este virus no es letal y pasará a formar parte del catálogo de enfermedades que acompañará a otras similares, como la gripe. Ahora mismo este tipo de virus se ha metido dentro del catálogo de virus emergentes y en principio, como cualquier otro virus, deberíamos desarrollar anticuerpos frente a este patógeno una vez que hayamos pasado la infección. Si controlamos las infecciones y por lo que estamos viendo vamos a cursar con una sintomatología leve, entonces la mayoría, en un alto porcentaje de nuestra sociedad, no debería tener ningún problema y nos recuperaríamos de la enfermedad una vez pasada. Pero, ¿cuáles son los síntomas? Lo más frecuente en el coronavirus es que sea una afectación de las vías respiratorias altas y de forma leve, una tos seca de reciente aparición y fiebre de a partir de 38, 38,5. Es cierto que en un porcentaje de casos puede haber una insuficiencia respiratoria aguda que puede desembocar en una necesidad
de entrar en una unidad de monitorización invasiva como puede ser una UBI. El contagio es de persona a persona. Beatriz, hemos venido aquí a una farmacia para que nos ayudes a conocer las herramientas que tenemos a nuestra disposición para evitar el contagio. Por ejemplo, lo primero, cuando tosemos, ¿de qué manera debemos hacerlo? Pues tosemos, si tenemos pañuelo hay que ponerlo en la boca y toser en el antebrazo, así. Luego, las superficies, que vamos tocándolo todo a veces de manera inconsciente, en estos días, en estas semanas, hay que intentar evitarlo. Intentar evitar en todo lo posible tocar superficies donde se apoya todo el mundo. Y lo más importante, si las tocamos después, pues lavarnos las manos bien o utilizar un gel hidroalcohólico y desinfectarlo después. Hay que concienciarse de que las manos no nos las podemos llevar a la cara para evitar que entre el virus por la nariz o por la boca. ¿Qué distancia deberíamos guardar, pero qué distancia deberíamos hablar con la gente? Las recomendaciones son más o menos 2 metros, así como tampoco pues saludarnos dándonos besos o dándonos la mano. Los geles hidroalcohólicos sí son efectivos. La principal, la fundamental, ¿cuál es? El lavado de manos eficaz. ¿Te parece si vamos y nos lavamos las manos? Perfecto. Venga. Esta forma de abrir el grifo, Beatriz, sobre todo en baños públicos y en estas semanas, si se puede con el antebrazo. Las manos, ¿nos lavamos de qué manera? Nos la lavamos, frotamos bien al principio, intercalamos los dedos por un lado, por el otro, entrelazamos y giramos. Sí. Pulgares, bien. Entre 40 y 60 segundos es lo ideal. Bueno, Beatriz, pues gracias. Me voy de aquí con las recomendaciones y con las manos bien limpias. Si a pesar de todas estas medidas sospechamos que hemos contraído el virus, ¿cómo actuamos? Pues en la madrugada del domingo al lunes, mi compañero con el que vivo me llamó a la puerta un poco asustado, estaba tiritando porque no se encontraba bien, estaba presentando diferentes síntomas como fatiga, dolor muscular, se había puesto el termómetro y efectivamente tenía 38,5 grados. Llamamos al teléfono de atención al COVID-19. En ese momento inmediatamente le ordenó que debía de estar 14 días aislado en casa porque además mi compañero le contó la verdad y es que había estado durante el jueves, viernes y sábado con una persona que había venido de Madrid y hasta el domingo con 2 personas de Valencia. Nos dijeron que mantuviéramos la calma y eso es lo que estamos intentando hacer, siempre cumpliendo con las indicaciones que nos dijeron de higiene para que yo, en el caso de que mi compañero tenga COVID-19, no me contagie. Unas pautas que nos han dado para estar en casa que os voy a mostrar. Pues esa habitación que están viendo abierta es la mía y esta que está aquí al lado obviamente es la de mi compañero porque nos han dicho que esté siempre cerrada y que él esté el mayor tiempo posible dentro de la habitación. Además, dentro hemos puesto un cesto de la ropa propio, una papelera propia y tiene que estar ventilada la mayor parte del tiempo. Si él quiere salir de la habitación tiene que estar siempre con una mascarilla y él y yo tenemos que mantener una distancia de 2 metros. Otra de las medidas a tener en cuenta en la que nos han hecho mucho hincapié es la de separar los utensilios. Como ven, yo ya tengo aquí todos separados y a partir de este momento solo los puede utilizar él. Lo ideal sería tener 2 baños, pero en este caso, como solo tenemos uno, tenemos que compartirlo, por lo que nos han dicho que es primordial que cada vez que lo utilice lo desinfecte con lejía y con agua y también con material desechable que posteriormente tendrá que tirar en la basura que hay en su habitación. Otra de las medidas es la lavadora. Nos han dicho que toda la ropa que ha estado utilizando y la que va a utilizar a partir de ahora siempre tiene que lavarla entre 90 y 60 grados. También muy importante, nos han dicho que abramos las ventanas para así poder ventilar asiduamente y por supuesto que nos lavemos las manos continuamente con agua y jabón y si es posible también con desinfectante. Pues tal y como le dijeron a mi compañero por la mañana, los sanitarios han venido hace tan solo unos minutos a realizarle la prueba. Lo primero que han hecho ha sido ponerse las batas de protección en las escaleras del pasillo del edificio y a continuación me han pedido que por favor me metiera en la habitación por protección. Cuando han terminado le han pedido que por favor la bata, como ven, que han utilizado para hacer la prueba, fuera el mismo quien la tirara a la basura. Le han dicho que más o menos en 24 horas le volverán a llamar para darle el resultado de positivo o negativo.
Pues hace tan solo unos minutos han llamado a mi compañero para confirmarle que ha dado negativo en el test del COVID-19. Nosotros seguiremos las indicaciones de las autoridades sanitarias como tenemos que hacer todos los españoles. Yo seguiré haciendo teletrabajo. No obstante, mi compañero presenta buen estado de salud y le han desaparecido los síntomas. El gran objetivo ahora es frenar el contagio, porque la prioridad número 1 es evitar el colapso del sistema sanitario. Casi 32.000 profesionales públicos del Servicio Canario de la Salud están preparados. También lo está el dispositivo de la sanidad privada. Lo que tratamos fundamentalmente es no incorporar una enfermedad transmisible nueva, que no hayan complicaciones o fallecimientos por la presencia de una enfermedad transmisible nueva en nuestro medio y por lo tanto también evitar colapsar el sistema sanitario. Por eso se tienen que tomar estas medidas drásticas de control, porque hoy por hoy desgraciadamente no poseemos el instrumento más valioso que hay para contener una enfermedad transmisible, que es la vacuna. Evitar el contagio supone proteger a los grupos de riesgo. Cumplir con las normas y frenar la propagación del coronavirus puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte para estas personas. Evitar, si yo tengo síntomas, ir a visitar personas mayores con patologías, con personas inmunodeprimidas, personas que hayan pasado un tratamiento de cáncer o que estén en pleno tratamiento de cáncer, diabéticos de mucho tiempo o personas que están con procesos reumáticos, patologías crónicas fundamentalmente. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Canarias fue decretar el cierre de los centros de mayores, y es que claramente se trata de uno de los grupos de riesgo. Carteles como este informan del cese de la actividad hasta nuevo aviso. Silvia Toledo, tú eres directora de este centro de día para mayores. ¿Están en contacto con ellos desde que cerraron? ¿Cómo lo están viviendo? Nosotros hemos estado hablando con ellos en todo momento, por teléfono, vía WhatsApp, y bueno, lo están llevando como pueden. Por nuestra parte, desde el centro de día, nosotros hemos enviado información, trabajos cognitivos, trabajos físicos para que los familiares puedan llevarlo de la mejor manera y los usuarios puedan trabajar desde casa. ¿Qué más pueden hacer las personas mayores para pasar de la mejor forma esta situación? Vamos a plantearnos a primera hora de la mañana, nos levantamos, tenemos pues el poner un poquito de ejercicio cotidiano, caminar por la casa, lo que pudiera, aparte de hacer ejercicio, normalizar y poner en rutina tus tareas cotidianas de casa. El leer libros, volver a retomar eso que hacíamos antes, que era la conversación balcón a balcón, llamar a la familia, o también nos están oyendo los familiares, no olvidemos a nuestros mayores. Hoy debemos recordar que la crisis económica de 2008 nos salvaron de ella nuestros mayores. De sus pensiones salió el dinero para llenar nuestras despensas, para atender los recibos o para pagar la manutención de los jóvenes universitarios. En esta crisis son ellos los que más necesitan nuestra ayuda. Demostremos que esa solidaridad entre generaciones es un hecho. Protejamos a los mayores, protegiéndonos a nosotros mismos. José Luis está jubilado. Nos habla de cómo le afecta esta situación en su día a día. José Luis, usted llevaba una vida muy activa antes de que llegara el coronavirus, ¿verdad? Sí, realmente cuando me jubilé hace 4 años me apunté en solfeo, me apunté en piano, me apunté en los estudios canarios, latinoamericanos, o sea, me apunté en varias cosas para estar no todo el día dentro de casa. ¿Cómo está viviendo esta situación de confinamiento a consecuencia del coronavirus? Pues yo he optado por hacer lo mismo que estaba haciendo fuera, dentro de la casa. Bastante rutina, levantarnos a las 9, desayunar a tal hora, comer más o menos a la misma hora. Eso es súper importante para dar sentido a nuestro día a día y que no sea, pues hoy me levanto y a ver qué sucede. Aprovechar para hacer cosas que nunca hacemos en casa, recoger cosas que nunca podemos recoger, aprovechar para reorganizar y pasar tiempo juntos. Pues lo que he estado haciendo es arreglando los armarios, tirando muchas cosas que uno sabe que tienes ahí que no las usas nunca. Otra de las cosas que estoy haciendo es una tablita de gimnasia. En esta tarea de proteger a los mayores, los jóvenes tienen una importante misión. Ellos no son un grupo de riesgo, pero son esenciales para frenar el coronavirus. La población joven también tiene que permanecer en casa porque podríamos ser portadores asintomáticos o con síntomas muy leves y somos capaces de transmitir el virus al resto de la población. Paola, en estado de alarma ha tocado quedarse en casa con la familia. ¿Cómo estás llevando esta situación? Pues bueno, medianamente como se puede, con bastante tranquilidad. ¿Cuáles son tus principales aliados en esta situación? Pues mi familia,
mis animales, en este caso mi perrita, y las redes sociales sin duda, y los amigos a distancia. Gracias a las redes sociales, lo que es las videollamadas, el Instagram, el WhatsApp y demás, pues bueno, puedo mantener el contacto con mis amigos y pasar un buen rato dentro de lo que cabe, lo que es pues a distancia. ¿Cuál es tu respuesta a todas esas personas que como tú están apelando a la responsabilidad y se están quedando en casa? Esto es una cosa de todos, esto es algo global, tal vez hay jóvenes más inconscientes, al igual que hay adultos, pero efectivamente es una cuestión de todos. ¿Cuál es tu mensaje a todos esos jóvenes que, al contrario que en tu caso, pues no están todavía concienciados? Bueno, pues que tal vez que vean esto como una segunda oportunidad en el sentido y el aspecto de pasar tiempo con la familia, que muchas veces no somos conscientes de lo significante que puede ser un simple beso, un abrazo a un familiar o a un amigo, y que aprovechen el tiempo a hacer juegos de mesa o simplemente interactuar con mamá o con papá. Canarias suspendió las clases para evitar que los niños y jóvenes se convirtieran en transmisores del COVID-19. En el día de hoy hemos tomado una decisión más, que es suspender las clases en Canarias. Hoy no hay mucha actividad por aquí. Pues la verdad que como ves no hay personas por el centro, no hay niños, no hay profesores. Se nos está indicando que dejemos materiales a los alumnos, que de forma telemática intentemos dejarle toda la información que nosotros podamos aportar a esos chicos para que sigan trabajando desde casa. Hola. Isabel, Nereida, las dos son madres. ¿Creen que las medidas que se han tomado han sido proporcionadas? Sí, aceptadas, sí. Sí, porque... Sí. Yo no trabajo, yo estoy en casa, lo siento por las madres que trabajan, pero es una prevención, no sabemos qué va a pasar todavía y prefiero que no haya masificación de personas ante una situación así, prefiero tener a los niños en mi casa. Durante este tiempo que no tienen clases, ¿cómo se vive la situación en casa? Y ellos no tienen clases, pero no son vacaciones. Exactamente. Eso es lo que hay que decir, no son vacaciones. Hay que seguir estudiando para los Estamos exámenes. pendientes de que el centro nos dé unas pautas, unos seguimientos para que ellos sigan trabajando en casa. Sigan trabajando en casa. Y en la enseñanza superior, las dos universidades públicas canarias han puesto en marcha el campus virtual para que los alumnos puedan seguir las materias por internet. Isael, estudiante de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna. La verdad que al principio, cuando se hablaba del tema del coronavirus y demás, pues uno no esperaba que esto pudiera llegar hasta este grado de influencia en nuestras vidas cotidianas. Y la verdad que, bueno, me pilla un poco de sorpresa y es un pequeño bache en el camino del cuatrimestre, pero bueno, se aguanta como se puede. Y por lo que tengo entendido, la universidad ha puesto a disposición de los estudiantes diferentes herramientas a través de internet para que el curso no se paralice, para que puedan seguir con su formación. Ya nos han llegado un par de correos y de mensajes de ciertos profesores que nos han comentado que irán subiendo apuntes e incluso algunos ejercicios y algunas tareas para que todas estos días y estas semanas pues no caigan en saco roto. Este reportaje es una muestra de cómo las conexiones por internet pueden resolver situaciones de aislamiento presencial como la que estamos viviendo. El uso de la tecnología permite que muchos podamos ejercer el teletrabajo y minorar así los riesgos. Esta es la redacción del periódico La Provincia. Habitualmente es un hervidero de personas, pero estos días trabajan desde casa y están aquí o en la calle el mínimo tiempo posible, porque la información está declarada bien de primera necesidad. La redacción de este programa también permanece fuera de casa el tiempo justo y necesario para hacer su trabajo. El ordenador portátil e internet se han convertido en nuestros mejores aliados estos días. Como ven, en la redacción se han tomado todas las medidas para evitar contagios. Las mesas están separadas y limpiamos los equipos con los que salimos a grabar constantemente. Quedarnos en casa altera nuestras vidas, pero también lo podemos plantear como una oportunidad. Selena, tú eres abogada, eres madre de 3 niñas y en la actualidad estás teletrabajando. ¿Cómo te organizas? Pues mira, adaptándonos. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos la oportunidad de estar conectadas con los clientes vía WhatsApp, vía email, vía teléfono, por supuesto. Y bueno, un poco gestionando el trabajo atrasado y trabajando desde casa, más que nada poniéndome al día, porque lógicamente tenemos los juzgados cerrados, pero bueno, hay que ver el lado positivo de la situación y me voy a poner al corriente con todos los clientes y con todas las demandas pendientes. ¿Te acompaña a tu lado tu hija mediana? Sí, correcto, sí. No, ella se gestiona estudiando todos los días
La pequeña tiene su classroom vía email, el colegio, bueno, creo que todos los centros escolares lo han gestionado de manera que puedan estudiar los niños en casa. Bueno, Cristina, ¿y tú qué opinas? Pues nada, pues voy a mi madre estudiando al día. Después también he hecho mi tabla de ejercicio para hacer deporte, para despejarme un poco también. Nada, y también ayudando a mi hermana a que no se aburra, haciéndoles juegos. Es importante que los padres entiendan que si el niño se aburre no pasa nada, que no somos los animadores culturales de nuestros hijos. No hace falta que el niño tenga cada hora una actividad programada, minuto a minuto. También dar espacio a que él esté por casa, en su habitación, y charlando y haciendo pues lo que también le apetezca. Sobre todo disfrutando de la vida en familia, que la tenemos un poco olvidada. Siempre con la vorágine del día a día, al final pues no te sientes en lo realmente importante, que es disfrutar de tu familia, vamos. Pero no todos pueden seguir con su actividad laboral mediante el teletrabajo. El coronavirus está paralizando gran parte de la actividad económica. El turismo, del que depende el 40% del empleo en Canarias, vive sus peores momentos. Todo este próximo trimestre está de facto ya cancelándose de forma continua. Lo inmediato estamos vacíos y aparte se han parado las ventas, el ritmo de ventas. Hemos dejado de tener reservas para el corto y el medio plazo. Cancelaciones de vuelos, ausencia de nuevas reservas, playas, restaurantes, bares y centros de ocio cerrados y hoteles que se vacían. Es la cara más amarga del coronavirus. Y desde luego que quedaremos la gran parte de la hotelería en estado de letargo, es decir, en una pausa ahora mismo nuestra actividad, pero sí quedarán algunas unidades abiertas para dar servicio a todas aquellas cosas que sean necesarias para el mantenimiento de nuestra sociedad, temas de logística, temas sanitarios, médicos que estén desplazados, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una situación muy complicada, pero estoy seguro que tenemos un sector turístico muy potente, muy resiliente. El turismo de España es un 12% del Producto Interior y vamos a salir de esta. Desde luego que anticipar ahora mismo las posibles consecuencias con detalle es muy complicado, pero sí que es cierto que el golpe va a ser duro y está siendo duro. Esperemos que sea corto y se recupere a lo largo del tiempo. Lo que puedo garantizar es que el sector turístico de Canarias tiene un gran músculo, ha afrontado ya otras crisis que todos las conocen, también ha tenido años buenos y por tanto también me consta la disposición tanto de la parte del sector empresarial como de la parte sindical por parte de los trabajadores de llegar a acuerdos y entendimientos, porque todos entienden que estamos ante una situación de total excepcionalidad y única. Una situación que hace que los autónomos y pequeños empresarios que viven del turismo miren con preocupación hacia su futuro. Estela, ¿cuántos años como feriante? 25. ¿Había sufrido, había pasado alguna vez por esto? Nunca, jamás en la vida nos pasó algo similar. Estamos pasando una situación bastante difícil porque tenemos muchos compromisos. Yo con esto pago hipoteca, pago los proveedores, que toda la carne que me trajeron y que no podemos hacer frente. Teníamos encargada 300 kilos de carne para el fin de semana. Anoche no pudimos dormir, anoche pasamos fatal, fatal. Vamos a conocer a un trabajador que ha sido incluido en un expediente de regulación temporal de empleo porque la empresa hotelera para la que trabaja se ha visto fuertemente afectada por la crisis del coronavirus. Hola Fernando, ¿qué tal? Cuéntame, ¿en qué trabajas y cuántos años llevas ocupando tu empleo? Estoy de jefe de partida en la cocina y llevo unos 14 años en la empresa y en estos apartamentos que es de la empresa donde estoy, 10 años. Nunca me he vivido una situación así. En principio ellos van a coger el ERTE que marca el Estado lo más amplio posible, los meses más amplios posible, para después ir recortando la plantilla y entrar sucesivamente, escalonadamente otra vez. Nosotros preveemos que las consecuencias se verán o se paliarán a final de año. No vamos a hacer de otra forma ni vamos a pensar de otra forma. No podemos ser ilusos en pensar que esto en 3 meses se va a solucionar, porque ahora mismo se están quedando todos los hoteles vacíos, ¿no? El trabajador tiene que pensar fríamente que no se van a quedar bajo ningún concepto, y así desde los sindicatos, desde la UGT lo intentaremos hacer, desprotegidos en cualquier caso. O sea, tú vas a estar, en principio, 4 meses sin empleo. Sí. ¿Cómo sobrevives esos 4 meses?
Pues habrá que apretar el cinturón desde antes de ayer. Habrá que afrontar los pagos, los primeros pagos y a ver cómo lo llevamos, porque si nos vamos al 70% no se sabe. Tengo un niño que va a hacer la universidad, otro que está estudiando, coche, casa, lo que tiene todo hijo de vecino y hay que pagarlo todos los meses, no te paran las cuotas. Mi mujer también trabaja en la hostelería. Posiblemente nos vayamos los dos al paro. ¿Y qué les transmiten desde la dirección? Toda la plantilla fija se va a volver a comprar y van a volver a abrir. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. La crisis es global, colapsa las bolsas y provoca desplomes generalizados en todo el mundo. ¿Cómo funciona el efecto cadena en los mercados? ¿Cómo se contagia el pánico en los parques? Desde el punto de vista bursátil estamos viviendo también un hecho histórico y yo creo que para las generaciones venideras pues será al nivel de lo que supuso el crack del 29 de Wall Street, ¿no? Que todo el mundo ha oído hablar de él, ¿no? Normalmente la bolsa lo que hace es anticipar, es una especie de termómetro adelantado de la economía, ¿no? Entonces anuncia, y especialmente en Canarias, un momento dificultoso. ¿Cómo actúa la demanda y el consumo en esta situación? El propio miedo a lo desconocido que existe en la población genera una caída de momento brutal en determinados sectores de nuestra economía, como pueden ser fundamentalmente transporte y también muy directamente relacionado con Canarias, el turismo. Vamos a plantearnos dos posibles escenarios. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el termómetro de la economía si esto se alargara o, de lo contrario, pues terminaría a corto plazo? El efecto del coronavirus haría, todas las noticias que tenemos, que esto cayera y una vez que empezásemos a tener buenas noticias otra vez con respecto a que se ha solventado la crisis sanitaria, automáticamente esto repuntaría hasta volver a una senda parecida a la que teníamos antes. ¿Y si se alargara en el tiempo, Octavio? No habría esta recuperación inmediata, sino que probablemente empezaríamos a movernos en un entorno muy inferior al primero y supone lo que sería un cambio estructural, lo cual puede ser un escenario similar incluso a lo que ocurrió con la crisis de 2008. Antes de comenzar la cuarentena por haber estado en contacto con un posible contagiado, nuestra compañera Patricia comprobó cómo la histeria colectiva se adueñó de los supermercados de las islas antes de que se declarara la situación de emergencia. Caballero, veo que usted está saliendo del súper de comprar. ¿Está usted comprando de más? Sí, como un 20% más. ¿Por qué? Pues porque veo que todo el mundo compra, que todo el mundo tiene un pánico generalizado. Digo, bueno, pues yo no voy a ser menos. He comprado azúcar, arroz, cosas secas que se me pueden conservar. Miedo no, lo único es que como tenemos que comer y más bien estamos acostumbrados a comprar al día o un poquito, ¿sabes? Cada 2 días o cada 3 días, pues claro, te das cuenta de que no hay nada. Eu comprei 6 carros de compras que estão aqui. Estou levando esto para casa porque solamente me entregam em lunes e vou seguir comprando porque hay que se preparar por lo que está por venir, ¿no? Lleva papel higiénico. ¿Está usted comprando de más por el coronavirus? Para nada, para nada. Me faltaba papel y casi no lo consigo porque está todo agotadísimo. Más bien el miedo es que la sanidad colapse, pero los supermercados y las tiendas no se van a quedar sin productos. ¿Por qué, por ejemplo, tanto papel higiénico? Porque es que no hay, las estanterías están casi vacías. Y si no vas a tener que ir a otro supermercado y si no hay, la vamos a tener que buscar en otro lado. Las personas somos criaturas sociales, ¿no? E imitamos. Si vemos que la gente tiene prisa, tú te pones a correr. Si yo veo que todo el mundo compra papel higiénico, yo también voy a comprarlo. Aunque a lo mejor no sepa lo que voy a hacer con él, porque realmente el papel higiénico no combate el coronavirus. Si me dices jabón de manos o las mascarillas, sí lo entiendo. Yo creo que el tema del papel higiénico, más que a nivel psicológico, es por el volumen que ocupa. Quizás es un poco la explicación que le podemos dar. Si, por ejemplo, cogemos 4 paquetes de galletas, no se nota en el supermercado. Si cogemos 4 rollos de papel higiénico, o sea, 4 paquetes, sí se nota. Y un poco la psicosis. Yo estoy seguro que mucha gente se está viendo con unas compras que ha hecho en casa y se estará planteando, madre mía, ¿qué voy a hacer con todo esto? El suministro de alimentos está garantizado.
Canarias y nuestros establecimientos, nuestras plataformas logísticas están suficientemente dotadas de recursos y de mercancías que además seguimos recibiendo de una forma continua para satisfacer las necesidades de todos los consumidores. Hagan las compras en la forma en la que habitualmente las hacen. El problema de todos estos acopios de estas mercancías, al final lo que representa son mercancías que en casa se nos deterioran. Uno de los puntos calientes en esta crisis son las farmacias. Vamos a comprobar cómo lo están gestionando. No hay peligro de que nos quedemos sin medicamentos, los laboratorios siguen suministrando, tienen que tener calma y venir a por su medicación normal. ¿Qué es lo que más están pidiendo los ciudadanos estos días? Alcohol, gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes, termómetros, vitamina C. No nos queda alcohol, ni gel hidroalcohólico, ni mascarillas, ni guantes, ni termómetros. ¿Qué medidas de seguridad estáis tomando aquí en la farmacia? Pues hemos cubierto todos con plásticos para que no nos llegue nada de las personas que entran y hemos puesto una cinta para mantener 2 metros de distancia. Usted ha venido muy bien protegido, como indican las autoridades, ¿verdad? Que mejor que esto, por lo menos aislar las manos todo lo más que se pueda y una vez que llegues a casa tirar los guantes a la basura. Y la mascarilla, pues si me la venden ahora y si tienen ahí, pues me voy a llevar también unas cuantas como medida de prevención. ¿Tienen? ¿No hay ni una? No hay mascarilla, mi mujer tenía un problema de riñones, que trasplantaba riñones, entonces tenía guardado eso que estoy utilizando. La mascarilla debe usarse en caso de que haya una persona infectada o que presente los signos, pero no evita el contagio. Y es igual de importante la mascarilla como lavarse las manos. O sea, las manos son fundamentales. Los medicamentos, los alimentos y los productos y servicios esenciales están garantizados. También tenemos un robusto sistema sanitario con grandes profesionales al frente. Ayudarnos a nosotros mismos es facilitarle la labor a ellos. Quédate en casa. Este virus no nos vencerá. Esta es una batalla que vamos a ganar. Lo importante es que el precio que paguemos por esa victoria sea el mínimo. Lo superaremos y lo haremos en conjunto, porque esta sociedad sabe de superar momentos difíciles. Sí que poseemos en estos momentos una vacuna frente al COVID-19, que es quedarse en casa. De esta situación vamos a salir todos. Intentar sonreír, reírnos un poco de lo malo que nos está pasando. Quédate en casa y entre todos conseguiremos superar esta crisis. Somos más personas si nos solidarizamos y esto seguro que lo superamos. Cuanto más unidos estemos, más fácil y antes saldremos de esta crisis. De todo se sale. De esto se sale y con ese mensaje nos quedamos. A esta hora el número de contagiados en nuestro país asciende a 18.074 personas y sumamos 832 fallecidos. España ya es el 4º país del mundo con más casos de coronavirus. ¿Cuándo alcanzaremos el pico de la enfermedad? ¿Cómo afectará a nuestra economía? Esta noche intentaremos resolver estas y otras dudas, pero será en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Muy buenas noches. De nuevo retomamos este programa especial dedicado a esta pandemia del coronavirus que nos ha alterado por completo la vida de nuestro archipiélago. Y esta noche vamos a hablar largo y tendido, como siempre, con los expertos que nos acompañan esta noche. Paso a presentarlos, como pueden ver, además manteniendo la distancia prudencial y cumpliendo también con las medidas de protección. Esta noche nos acompaña Basilio Valladares, científico. Muy buenas noches. También Manuel Ángel Galván, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife. Buenas noches. José Miguel González, economista. Bienvenido, muy buenas noches también. Y volvemos a coincidir en una mesa. Leocardio Martín, muy buenas noches, psicólogo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Como decía, nosotros vamos a esta hora a dar más datos y hablamos de que hay 287 casos acumulados en nuestra comunidad. Lamentablemente, ya contamos con 4 fallecidos en Canarias desde que se inició esta pandemia.
Esta noche está con nosotros Amos García, jefe de epidemiología del Sistema Canario de Salud. Muy buenas noches, lo tenemos al otro lado, vía Skype, como no puede ser de otra manera. Muy buenas noches, Amos. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Primera pregunta que quería hacerle, ¿cuál es la situación del coronavirus en Canarias a esta hora de la noche? Y también preguntarle qué estimación tiene sobre cuándo se va a aplanar esta curva. Bien, en principio la situación que tenemos era la razonable y la previsible. Ahora se están significando todos los casos que se han infectado desde antes de la toma de las medidas drásticas, que son las que esperamos que le planteen ya un hachazo a la expansión del COVID-19. Estamos en una fase de crecimiento, vamos a seguir creciendo durante algunos días, incluso durante algunas semanas, pero en cualquier caso sí es cierto que este crecimiento no es tan explosivo como el que se están teniendo en otras comunidades autónomas del Estado. Quizá el hecho de que aquí afortunadamente en una primera fase la mayoría de los positivos que se dieron pudieron ser perfectamente estudiados, analizando dónde se habían infectado y al mismo tiempo haciendo la trazabilidad de los mismos, pues eso evitó que los contactos de los casos pudieran a su vez resultar afectados y así crecer la cadena. Yo creo que eso es un elemento importante. Estamos creciendo y vamos a seguir creciendo, pero todo indica que no de manera tan explosiva como en otras comunidades autónomas del Estado. ¿Y cuándo se prevé que acabe este proceso expansivo del COVID-19 en nuestra tierra? Pues en principio, después de la toma de medidas drásticas, deberíamos esperar como mínimo 2 semanas, 3 semanas, incluso un mes, para ver si estas medidas han sido suficientes o incluso plantearse si es necesario seguir tomando las mismas medidas e incluso incentivarlas con algunas que puedan tener un carácter todavía más drástico. Eso lo podremos ver en 2 o 3 semanas, que sería el periodo coincidente con el periodo de incubación del COVID-19. Vamos 2 o 3 semanas, nos quedamos con ese dato bastante importante. En los últimos días también hemos presenciado un importante incremento de casos, sobre todo en la isla de Tenerife. ¿A qué se debe? Fundamentalmente a lo que he dicho, el proceso expansivo que estamos teniendo en estos momentos, modulable en tanto en cuanto no es tan explosivo como en otras comunidades autónomas de Estado, está en función de todos los casos que se han ido infectando antes de la toma de medidas drásticas. La toma de medidas drásticas creo o debe suponer un antes y un después en el proceso de expansión del COVID-19. Lógicamente, hasta ese momento, pues los niveles de relación, las multitudes, todo eso ha posibilitado que haya un incremento en el número de casos positivos. Estamos comprobando, además, cómo el número de contagios en La Palma, en La Gomera y El Hierro es prácticamente nula, con solo 8 casos en total. De hecho, en la isla del Hierro, a día de hoy, pues no se registra ningún contagio. La falta de conectividad con el continente europeo puede ser también la causa, demostrando así que el aislamiento funciona de verdad. Puede ser, perfectamente posible. Es más, yo creo que una de las grandes medidas que se ha tomado en Canarias en estos últimos días ha sido de alguna manera limitar bastante lo que es la conectividad de nuestra tierra a través de lo que es el transporte marítimo o el transporte aéreo. Yo creo que esa es una medida muy importante y que afortunadamente, a pesar de lo complicada que es tomar determinados tipos de decisiones, se ha tomado de manera valiente y yo creo que va a significar un paso importante. Gracias por estar esta noche con nosotros vía Skype. Amos García, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Nosotros vamos a continuar. ¿Qué les parece, Basilio Valladares, las palabras de Amos? Pues sabias y de experiencia, es un hombre fantástico, yo lo conozco desde hace tiempo, es un gran epidemiólogo y hay que fiarse de las cosas que dice, además maneja muy bien los datos que tiene. Bueno, además, el pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos avisaba de que podíamos llegar a los 10.000 afectados y esta semana, sin embargo, ya hemos superado los 17.000 contagios y superamos 800 fallecidos. ¿Por qué parece que el virus está avanzando más rápido en España, Basilio? Bien, yo creo que es que ha habido una serie de circunstancias que ha provocado que se desarrolle con gran rapidez. Han habido determinadas manifestaciones, ha habido una especie de no
no acatar los consejos que constantemente se ha estado dando por las autoridades sanitarias y la gente pues se lo ha tomado pues un poco a no hacerlo, y eso lleva consigo que aumente el número de contagios. El virus en sí no tiene una peligrosidad grande, no se puede confundir pandemia con peligro, pero sí tiene una facilidad, como todos los patógenos que se transmiten por el aire, de pasarse de una persona a otra. Eso lleva consigo que se esté pasando, y claro, si cada persona es capaz de transmitir con esos números que los epidemiólogos nos hacen entre 2 y 2,5, eso es exponencial, es decir, 1, 2, de 2, 4, de 4 a 8. El ejemplo que ponen del tablero de ajedrez y aquello de los granitos de arroz o de trigo. Bien, eso hará que se vaya extendiendo. Si desde el principio, cuando nos empezaron a decir no estar en aglomeraciones, cuando nos empezaron a decir las normas higiénicas que teníamos que haber tenido, si cuando se cerraron las universidades y determinadas zonas de aglomeraciones, en vez de quedarse en sus casas y no irse como hicieron a las salas de fiesta, que son otras zonas de aglomeraciones, pues posiblemente estuviéramos hablando de otra cosa. A lo mejor tendríamos otra realidad también. Hay que aportar dato positivo. Esta misma mañana China amanecía sin ningún contagio local. El aislamiento parece que funciona y nosotros también podríamos llegar a hasta ese punto. De hecho, tenemos como ejemplo la Isla del Hierro, que a día de hoy pues no refleja ningún contagio. El aislamiento funciona. Por supuesto que funciona. El ejemplo de China y el ejemplo de Corea, que con dos técnicas distintas, pero con una disciplina absoluta en el comportamiento, les ha llevado que en un país de 1.400 millones de habitantes y en una zona, una ciudad de 11 millones de habitantes, se lograra cortar en muy poco tiempo. Piensen que estamos hablando de que el 31 de diciembre empezaron a aparecer el pequeño primer brote y que empezó a subir de una manera espectacular, y ahora se ha cortado con una facilidad tremenda. Es decir, que, bueno, facilidad, se ha cortado y ya no empiezan a tener casos propios, sino casos importados. Es decir, eso es un ejemplo clarísimo. Corea actuó de otra manera y actuó a base de diagnóstico positivo, diagnóstico aislado. Aquí los diagnósticos se han hecho de otra manera y sobre todo el comportamiento que hemos tenido de forma individual ha sido bastante lamentable y se sigue teniendo. Es decir, o nos metemos en la cabeza que tenemos que ser disciplinados y ser responsables en nuestros comportamientos, o esto, en vez de durar las 2 o 3 semanas que ha dicho Amos, se nos puede convertir en un calvario de un montón de meses. Al final tenemos que apelar a esa responsabilidad, como bien has dicho, Basilio. La falta, también lo hemos visto en el reportaje, como hemos comprobado que los geles desinfectantes, las mascarillas y los guantes pues se han agotado en prácticamente todas las farmacias canarias. ¿Es una medida necesaria para proteger así a la población, Manuel? Puede ser necesaria en determinados ámbitos, pero como decía Basilio, tenemos que ser responsables y hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Si vamos a estar en nuestras casas, el mejor desinfectante es el agua y jabón y lavarse adecuadamente las manos, como bien se demostró en el documental. Lavarse las manos con agua y jabón estando en la casa es suficiente, igual de válido que los geles hidroalcohólicos. Los geles hidroalcohólicos vamos a dejarlo para el personal sanitario que está trabajando y no puede acudir al baño a lavarse la mano en cada momento, cada vez que hace una actuación, y para eso no hace falta más que agua y jabón para las personas que estamos recluidas en casa. Las mascarillas, pues lo mismo. Para el personal sanitario que va a estar en contacto con personas que pudieran estar infectados, porque tenemos que conservar nuestro personal sanitario y conservar la capacidad de actuación ante los enfermos que puedan venir, y también para las personas que están inmunodeprimidas, las personas que han tenido pues cáncer o están en tratamiento y personas que realmente están diagnosticadas positivas para que no contaminen a otras personas. Visto lo visto y esta situación, esta realidad, yo creo que también el miedo se ha apoderado un poco, visto los resultados, y que también resulta algo nuevo. Leocadio Martín, el miedo también puede ser un peor enemigo frente al virus. ¿Puede ser peor? Yo creo que el miedo es estamos viviendo probablemente la primera pandemia de las redes sociales, la primera pandemia psicológica, en el cual, como bien decía el profesor Valladares, tenemos una información de que el virus no es tan agresivo en el sentido de poner en riesgo la vida de muchas personas, pero claro, estamos todos tremendamente asustados y haciendo un montón de disparates que no tienen mucho sentido. Yo apelando a lo que ha comentado
Basilio hace un momento, creo que este es el momento de plantearnos que de aquí la única manera que tenemos de salir es entre todos. O sea, es lo mismo, yo lo planteo como un ejemplo muy fácil. Cuando se nos pone mala la abuela o mamá, nos ponemos todos juntos, nos olvidamos incluso de que nos podamos estar enfadando entre nosotros. Pues esto es el país, todos nosotros, para salir adelante. La realidad es que mirar hacia atrás, mirar a lo que ha ocurrido, que tiene un nombre en psicología, que es el sesgo retrospectivo, no vale para nada. Tampoco vale para nada en este momento estar escuchando opiniones supuestamente cualificadas. Yo apelo siempre, y lo decimos desde la Dirección General de Salud Pública continuamente, que vayamos a fuentes oficiales. Creo que en este momento, tanto desde el Gobierno de Canarias como desde el Gobierno de España, la cantidad de información que hay es prácticamente imposible de abordar si queremos enterarnos de todo, y la única manera de combatir el miedo es con información, porque no manejamos bien la incertidumbre, Wendy, no la manejamos absolutamente nada bien y provoca ansiedad. Tampoco estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, se nos ocurren, empiezan a pensar cosas pensamientos irracionales, y eso nos lleva pues al fenómeno del papel higiénico, por ejemplo, que nadie lo entiende y al final pues termina ocurriendo. Podía haber ocurrido perfectamente con la pasta de dientes. Si alguien hubiera dicho que la pasta de dientes, mejor no lo digo. Antes lo estábamos hablando, incluso salió en el reportaje esto de copiar un poco las actitudes que hace el resto, también lo hablábamos en la mesa, esta locura con el papel higiénico. Esta noche tenemos muchas más preguntas y también, aprovechando que estás esta noche con nosotros, José Miguel, ¿cómo afectaría a la nación todo el dinero que se está gastando innecesario, en este caso para la salud? ¿Cómo afectaría? Bueno, en este momento es una inversión en solucionar la crisis sanitaria en un país, que obviamente esto es una inversión rentable porque es en futuro. Primero porque la incidencia de la crisis económica va a ser muy profunda, pero relativamente respecto a otro tipo de ciclos económicos va a ser más corta, bastante más corta. Esa es la razón por la que, desde el punto de vista de la colectividad, desde el punto de vista de incorporar toda la batería posible por parte de las administraciones públicas, pero también por parte de los agentes económicos y sociales, facilidades, reducción de costes burocráticos para que, una vez garantizada la crisis sanitaria, podamos garantizar como la segunda derivada prácticamente inmediata la renta en las familias, porque obviamente esto sí es verdad que si no se utilizan los métodos adecuados puede generar una brecha, porque toda crisis sanitaria genera una crisis económica y aquellos que no estén mejor preparados pues probablemente puedan sufrir algo más, pero que en este caso desde un inicio bueno, ya hay modelizaciones respecto a lo que se debería hacer, porque ya se sabe más o menos cuáles van a ser los efectos dependiendo de la profundidad y dependiendo del tiempo de duración, y a partir de ahí, como bien dije al principio, no es gasto, es inversión, lo único que y es una inversión colectiva, es decir, son impuestos y subvenciones que entre todos los ciudadanos pues hemos abonado para que en algún momento, no estábamos esperando que fuera esta la circunstancia, pero ha tocado en esta oportunidad. Seguimos avanzando en el programa, vamos a continuar, vamos a escuchar palabras de Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, que anunciaba esta misma tarde la llegada a Canarias de nuevos recursos para luchar contra el virus. Hemos aprobado un suplemento de crédito de 20 millones de euros para el Servicio Canario de Salud. Hemos pedido cerca de 100 respiradores y también hemos requerido más kits. El Gobierno de España anunció hace 48 horas la llegada masiva de kits, además kits que permitirían hacer las pruebas en 10 minutos. Yo lo que espero es que todos puedan llegar muy pronto a Canarias para hacer masivas pruebas a todos los que presenten síntomas. Ya lo hemos escuchado, esas pruebas de diagnóstico temprano, Basilio, ya han funcionado con bastante éxito en Corea del Sur. ¿Creen que contribuirá a frenar la expansión del virus aquí en España? ¿Y esta ayuda nos va a venir bien? Por supuesto, porque esa fuente de contagio que es individualmente cada persona enferma, se podría aislar y cortar completamente. Ese fue el sistema que emplearon los coreanos y le ha funcionado perfectamente. El sistema actual de diagnóstico, que es por biología molecular, tal como vieron antes que estaba hablando el actual director del Instituto de Enfermedades Tropicales, Jacob, es un sistema bueno, pero es un sistema más lento. Estos sistemas se llaman de química seca,
que se desarrollan en 10 minutos es fantástico. Ya lo hay en otras enfermedades. ¿Eso qué permitiría? Eso permitiría no limitar el diagnóstico a aquellos que tienen ya los síntomas con fiebre, con tos, con malestar, con problemas respiratorios, sino simplemente, o bien a la población en general, como hicieron los coreanos, que hicieron una cantidad de análisis sobre la marcha, o bien a aquellas personas que le empezara a aparecer algo. Algún síntoma, sin necesidad de esperar a que fueran los 3. Claro, si se van detectando todos los casos, automáticamente, vamos a poner el ejemplo de lo que tuvimos aquí. El primer sitio de España donde entró una persona afectada fue el alemán que estuvo en La Gomera. Claro, pero inmediatamente se localizó, se le aisló, no fue capaz de contagiar ni siquiera a los propios de su grupo, a la familia que estaba con él, que eran 6, y se le aisló perfectamente, y la actuación de salud pública ahí fue ejemplar. Se sabía que tenía. En este momento hay gente circulando entre nosotros que no se sabe que tiene. Si se tienen test rápidos y la persona se encuentra un poquito, pues me ha pasado algo, ahora van, no te lo hacen. Se está atendiendo a la población de riesgo, a los más afectados, y por lo tanto se queda en la cola esperando a ver si le aumentan los síntomas, pero mientras está transmitiendo. Con ese tipo de test, sobre la marcha se le hace. Esperemos que lleguen pronto esos kits de diagnóstico temprano, esos test, y así se puede quizás frenar de manera más rápida este contagio. Nosotros vamos a seguir avanzando. Otro de los temas que vamos a tratar, obviamente, como no puede ser de otra manera, es la economía, que también está siendo víctima del coronavirus. Las bolsas europeas y el Dow Jones en Estados Unidos han vivido las peores semanas de su historia. España está paralizada y los despidos y ERTEs se multiplican. Ante esta situación, tanto el Gobierno central como el Ejecutivo canario pues han puesto en marcha una serie de medidas de urgencia. José Denis, ¿en qué consisten estas medidas? Muy buenas noches. Buenas noches, Wendy. Son muchas las medidas. Si te parece, vamos a profundizar en las más importantes, y es que la Administración central y la autonómica responden a las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. El presidente del Gobierno de España ha sacado la artillería con 3 ideas muy claras. La primera, el Estado no va a dejar a nadie atrás. La segunda, que estamos en una crisis temporal. Y la tercera la expresaba así. Porque aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa y nos ocupa, resistiremos. Aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos. Unidos resistiremos los golpes de la pandemia y jamás nos rendiremos y venceremos. Unas medidas sin precedentes que, al margen de las grandes cifras, vamos a desgranarles en lo concreto, en lo que a cada uno de nosotros nos puede afectar. Comenzamos con las decisiones adoptadas para proteger a las familias más vulnerables, prohibiendo en estos hogares los cortes de luz, agua y teléfono mientras dure el estado de alarma. Para esas familias, el Gobierno de Canarias también ha acordado, junto a los municipios de las islas, la distribución de alimentos para más de 13.000 estudiantes afectados por el cierre de los comedores escolares. Una ayuda que consiste en la entrega de una compra en sus domicilios por valor de 120 euros. Otra de las decisiones de gran calado ha sido la tomada por el Estado en una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas de la vivienda habitual. ¿Y quién puede acogerse? Pues aquellos que hayan alterado gravemente su situación económica y que se encuentren en los siguientes casos. Además de perder el empleo, se acogen a aquellos hogares donde los ingresos brutos al mes se queden por debajo de los 1.613 euros. Aunque si tienen un hijo, el límite se eleva a los 1.774 euros. Y si son 2 hijos, la cifra sube a los 1.936 euros. Asimismo, podrán beneficiarse cuando la suma de la cuota hipotecaria más los gastos y suministros básicos sea igual o superior al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la familia. También podrán acogerse a esta medida empresarios y autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos en al menos un 40%.
El otro gran paquete de medidas son las laborales, con las que afrontar este freno brusco a la economía y, por tanto, la pérdida del empleo. La principal herramienta es el ERTE, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Con ella, los empresarios pueden ajustar sus plantillas sin tener que acudir al despido. De esta forma, los empresarios también podrán reducir las horas de trabajo o bien suspender temporalmente los contratos. A cambio, se comprometen a revertir la situación en cuanto cesen las causas. Durante este periodo, los trabajadores podrán cobrar el paro, aunque no tengan derecho por no cumplir con el periodo de cotización mínima, y no computará de cara a futuras prestaciones. Además, los empleados que lo justifiquen podrán reducir la jornada laboral hasta el 100% para cuidar a familiares, a mayores o a niños. En el caso de los autónomos, el Estado ha dispuesto que podrán cobrar una prestación por cese de actividad que supone el 70% de su base reguladora cuando hayan tenido que cerrar sus establecimientos o hayan reducido sus ingresos en un 75%. Además, no pagarán la cuota de la Seguridad Social. Como complemento a esta medida, el Gobierno de Canarias ha aprobado hoy mismo complementar a los autónomos de las islas el 30% restante. De esta forma podrán cobrar el 100% de esa prestación, a lo que se suma otro acuerdo del Ejecutivo Regional destinado a empresarios y autónomos, a aplazar hasta el 1 de junio el pago del IJIC. Junto a toda esta batería social y laboral, el Gobierno de España también pretende garantizar la liquidez de las empresas con una inyección de 117.000 millones de euros de dinero público, que se une a los más de 80.000 que movilizarán los recursos privados. Como verás, Wendy, se trata de medidas inéditas y contundentes, muy contundentes ante el difícil escenario que tenemos por delante. Medidas bien detalladas que además nos ha quedado bastante claro, como bien has dicho, la mayor movilización de recursos de la historia con el fin de amortiguar el impacto de esta crisis. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿son suficientes estas medidas para paliar la crisis? Se lo vamos a preguntar al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, que ya está esta noche con nosotros, también vía Skype. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Wendy. Vuelvo a formularle la pregunta, ¿son suficientes las medidas del Gobierno central para poder paliar esta crisis? Bueno, la verdad que la crisis vamos a ver cómo va evolucionando en las próximas semanas, y por ahora es un buen paquete de medidas para afrontar pues, los efectos más inmediatos que va a tener, que se prevén bastante duros en el corto plazo, ¿no? Es un acontecimiento inédito, nunca habíamos tenido en la historia reciente nada parecido, nada similar. No tenemos manuales en economía sobre qué pasa en situaciones similares, y por tanto tenemos que tener pues, toda una artillería de medidas. Esta es un buen grupo de actuaciones para la primera intervención, y tenemos que estar preparados para poder desplegar aún todavía más medidas por si el periodo de crisis vinculadas al virus, a la parte sanitaria, se prolonga mucho en el tiempo, y después guardar algo de artillería para volver a incentivar la economía, darle impulso una vez hayamos pasado esta primera parte de contención del virus. ¿Han contemplado precisamente esa segunda parte, esa derivada, cuando ya termine este plazo de contención, cuando ya esté la cosa más normalizada? Bueno, la verdad que lógicamente ahora estamos pensando, en la mayor parte de nuestro tiempo, pensamos en las medidas de contención. Desde la propia comunidad autónoma estamos muy preocupados con dos cuestiones. Una es garantizar que el sistema sanitario canario tiene los recursos necesarios para combatir pues, esta situación. No puede faltar los elementos básicos para atender las necesidades de los pacientes en las islas, y en segundo lugar tenemos que complementar esas medidas nacionales, coordinándonos también con las entidades locales, con los cabildos de los ayuntamientos, para poder complementar esas medidas a nivel nacional y dar más garantías a las empresas,
empresas, a los autónomos, a las personas que van a quedar desempleadas, a aquellos colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, para que pasen este periodo de contención. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar, dedicamos una parte de nuestro tiempo, hay personas que están orientadas y pensando ya en cómo vamos a actuar cuando hayamos salido, que saldremos de la parte de la crisis sanitaria. Y ahí tenemos preparado, tenemos que ir ya trabajando pues en medidas concretas y muy importante, ir guardando recursos para esa segunda tanda de acciones, porque si quemamos ahora todos los recursos en esta primera fase, nos vamos a encontrar que cuando podamos tirar de la economía, darle impulso, no tendremos recursos necesarios. Por lo tanto, esto hablábamos hoy, que es una etapa de montaña con muchos puertos, estamos pasando el primer puerto de montaña y tenemos que guardar fuerza para todo lo que viene posteriormente. Vale, y ya para terminar, una última pregunta, le pido brevedad. Seguimos hablando de esa montaña de la que usted me habla, que todavía tenemos que seguir recorriendo. ¿Habrá más medidas por parte del Gobierno de Canarias para paliar esta situación? ¿Tienen pensado más medidas? Sin duda, tenemos preparado un conjunto de elementos, además de los que ha anunciado hoy el presidente. Tenemos una serie de medidas preparadas que son de gestión para implementar y las iremos modulando y las iremos sacando en función de cómo se va prolongando la acción. Lo que tenemos que tener claro y lo que queremos transmitir a la población de Canarias es que el presupuesto de 2020 está ahora mismo al servicio de combatir esta crisis. Nos olvidamos de todos los principios, lo que nos costó sacar este presupuesto, y ahora la prioridad es poder sacar cuanto antes a Canarias de esta crisis sanitaria, porque es la mejor garantía de que la economía vuelva a funcionar y volvamos a la normalidad. Gracias por estar esta noche con nosotros, Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia. Ya lo hemos escuchado y ahora quiero aprovechar este momento de la mesa, de este programa, José Miguel, para preguntarte de qué depende la situación económica sea una V, es decir, que tenga esta caída tan brusca, pero al mismo tiempo tenga una recuperación tan intensa. ¿De qué depende la situación en la que estamos ahora? En estos momentos todo dependerá primero de la profundidad, es decir, hay modelizaciones, como decíamos antes, que en base a qué porcentaje del Producto Interior Bruto se verá afectado, porque esto no es una ralentización de la actividad económica, esto es que se detiene la actividad económica. Es decir, hay los problemas de mercado, normalmente estamos acostumbrados a que hay o bien depresión de la demanda, la gente deja de consumir por algún tipo de razón de insuficiencia de renta, o bien problemas en la oferta porque no puede producir por un incremento de costes. Actualmente lo que sucede es que ni la demanda puede consumir ni la oferta puede producir, es decir, no hay mercado. Por lo tanto, es colocar en cero la actividad, parte de la actividad económica. Dependerá de eso, primero de la profundidad y obviamente en el caso de Canarias, al depender principalmente, que eso no es ni bueno ni malo ni todo lo contrario, de lo que son consumos de paquetes turísticos, consumos de servicios y transporte de personas, obviamente, pues ahí es donde ya pensando en la perspectiva futuro para finales de año aproximadamente, hay que incorporar, establecer nuevamente los puentes con el exterior. Ahora bien, solucionando la crisis sanitaria en Canarias, si no está solucionada en el exterior, tampoco podríamos establecerlo. Por lo tanto, esto tiene que ser una visión integral y depende también de ese acompañamiento que se pueda hacer con el resto de territorios nacionales e internacionales. No depende solo de nosotros. Vamos a seguir hablando de economía. Tengo más preguntas para usted aquí en el tintero. Todavía nos queda noche por delante. Pero también quiero aprovechar este momento para hablar del avance del coronavirus. Amenaza a nuestras empresas y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Esta noche también está con nosotros Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya se han presentado los primeros expedientes de regulación temporal de empleo. Solo en el sector turístico se estimaba que iban a afectar a más de 100.000 trabajadores. Pero, ¿cuál es la radiografía que hace en estos momentos? Bueno, efectivamente los ERTE se están presentando. Esta tarde había cerca de 900 ERTE presentados. En estos momentos estamos recibiendo llamadas en la Confederación porque el sistema parece que está bloqueado, ¿no? Se presentan de forma telemática y yo creo que la avalancha de presentaciones pues está causando algunas dificultades que espero se vayan resolviendo a lo largo de la noche y mañana pues también habrá un importante número de ERTEs que se presentan. Una de las medidas del gobierno ha sido pues acelerar el procedimiento y facilitar el procedimiento de presentación de ERTEs para preservar el empleo y en eso es en lo que estamos en estos momentos. Es una de las primeras medidas que hay que adoptar.
es lo que acordamos organizaciones empresariales y organizaciones sindicales, UGT, comisiones obreras, COE y CEPIME, y eso es lo que hemos hecho y en eso es en lo que hemos estado. Usted ya había hablado de la necesidad, sobre todo, pues, de dotar de ayudas al tejido productivo del país. ¿Son suficientes los 200.000 millones aprobados por el Consejo de Ministros? Bueno, sin duda es un paquete importante de medidas. Desde luego van en la línea de lo que han acordado organizaciones empresariales y sindicales, de lo que le hemos pedido al Gobierno de España. Hay que tener en cuenta que una buena parte de todo lo que se está tramitando como ayudas lo aporta el sector privado. Hay que tener en cuenta que de los 200.000 millones, 100.000 millones consisten en avales que se presentan y es un riesgo que el Estado asumirá 15, 20.000 millones. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos un auténtico reto de deuda soberana por delante. El Gobierno de España va a tener que captar recursos en los mercados de entre 50 y 60.000 millones en las próximas semanas y para eso tenemos que tener credibilidad como país y mostrarnos organizados, que nuestra prima de riesgo se comporte de forma adecuada, porque de ello va a depender que seamos capaces de captar los fondos que necesita la sociedad para paliar de alguna manera los efectos que está teniendo esta crisis sanitaria. Estaremos muy pendientes de ese termómetro también. Antes de terminar, preguntarle brevemente si me puede responder. Desde las patronales asumen que las islas se enfrentan a un parón turístico de hasta 3 meses. ¿Cuál es el pronóstico a partir de esos 3 meses? ¿Cuál es la hoja de ruta para volver de nuevo a la normalidad? Bueno, en estos momentos el sector turístico, especialmente el sector hotelero, ha tenido una principal preocupación que ha sido la crisis sanitaria, la salud de las personas, la salud de los empleados, el que los clientes pudiesen abandonar los establecimientos. Hoy se ha decretado la suspensión de actividad turística y nadie ha escuchado ni un solo problema en lo que ha sido la evacuación de turistas de Canarias. Tanto el sector hotelero como los clientes que nos han visitado, como los turoperadores o líneas aéreas, han actuado con perfecta coordinación y sin un solo incidente hemos conseguido evacuar prácticamente el destino de turistas. A partir de ahí, una vez que hemos resuelto esta primera etapa, pues ya nos ponemos a pensar en la apertura. Yo creo que bastante impactante ver cómo las plantillas están actuando, con qué responsabilidad están actuando para que en el menor tiempo posible, probablemente en torno al mes de junio o julio, podamos recibir con un fuerte abrazo a los clientes de nuevo en todos los establecimientos. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, Agustín Manrique de Lara. Bueno, ahí queda dicho, resueltas las preguntas que le formulábamos y yo quería aprovechar, José Miguel, el archipiélago, pues mantendrá cerrados sus hoteles durante los próximos 3 meses. Estamos prácticamente ya en un escenario de turismo cero. ¿Cuál va a ser el impacto económico en este sector turístico tan importante para las islas? Bueno, si atendemos que el Producto Interior Bruto aproximadamente está entre un 34-36% solo directo del sector turístico, más los efectos inducidos que generan el resto de tanto de logística, restauración, comercio, que también está prácticamente paralizado, pues en torno por encima del 50% de la economía se verá afectada y que dependiendo del nivel de número de semanas que se irán trasladando, pues bueno, pues esas 100.000 personas es muy probable, es de los escenarios más probables que se lleven a cabo con el objeto de que prescinden de su relación laboral de forma suspendida, bien, porque obviamente el acogerse a un ERTE, como bien se decía antes, es que tienes que tener el compromiso de mantener el empleo durante los 6 meses posteriores a la apertura del mismo, pues bueno, pues ahí es donde se pudiera plantear ese escenario. Los modelos que hemos hecho es que por cada semana que pase y por cada 10% de PIB, aproximadamente vas a tener una caída del 0,2%. Es decir, si eso lo vamos a ir acumulando en tiempo y en espacio económico, pues podemos irnos haciendo una idea de cuál es la circunstancia. Ahora bien, no garantizas rentas desde el punto de vista de la actividad económica y para eso existen las políticas pasivas de empleo, es decir, tipo prestaciones, que son las que terminarán o bien por garantizar rentas a las familias o bien otro tipo de medidas que aparecen en los paquetes con el objeto de disminuirle su coste de vivencia, es decir, tanto desde el punto de vista inmobiliario como desde el punto de vista del acceso a la alimentación, a la sanidad, etcétera, etcétera.
José Miguel, bueno, como bien has dicho, muchos hoteles han cerrado. Aquí en Canarias hay muchas personas que se dedican a hostelería y muchas personas pues han perdido sus puestos de trabajo. A todo ello se le suma que tienen que estar en cuarentena, sufrir un ERTE, perder el puesto de trabajo, estar encerrado en casa. Leocadio Martín, ¿cómo se puede lidiar con esta situación y además sin poder salir a la calle? Pues se lidia muy mal. Yo creo que hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Es una, como bien comentaba José Miguel, es una situación absolutamente novedosa y que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Ahora, en primer lugar, vamos a pensar en quienes tienen dificultades para vivir en casa habitualmente, pues son personas que puedan tener incluso padecer enfermedades mentales o lo que fuera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y después, como bien veíamos en el documental, intentar poco a poco dejar a un lado nuestro, si me permite, nuestro ego, algo que comentaba el profesor Valladares, y ponernos en ese pequeño espacio de nuestra casa, hacer lo mismo que tenemos que hacer en el resto. Repartiendo espacios, intentando que una rutina se lleve a cabo de una forma adecuada y teniendo en cuenta también que, lo hemos comentado en alguna ocasión, el que nuestros pequeños también van a estar mirándonos a nosotros, con lo cual digamos que el ambiente emocional que tiene que haber en casa ahí tiene que estar igualmente medido todos los días para un poco facilitar que se pueda llevar a cabo este aislamiento que, bueno, durará lo que dure, pero en principio no es sencillo de ninguna de las maneras. ¿Hay formas de combatirlo? Sí, Wendy, hay formas de combatirlo. La primera que tenemos siempre es el buen humor, que es una cosa que en este momento es muy importante. El pensar siempre en los más débiles, algo que decía el presidente, que me gustó mucho escucharlo, en pensar quién nos sacó de esta crisis, de la crisis anterior y ahora apoyarle. Y todo eso contándoselo bien a los niños, haciéndolos parte de lo que está ocurriendo y de alguna manera volviendo a recuperar o recuperando una sensación de que de esto realmente para salir entre todos no podemos estar esperando solo a lo que haga las medidas que se tomen y demás, sino nosotros. O sea, parar esto, como bien decía el profesor Valladares a su momento, depende en este momento de nosotros, de que seamos capaces, serios, que nos aislemos y que no nos estemos inventando cositas para saltarnos una cuarentena, de alguna manera un aislamiento, un confinamiento, que la palabra no me gusta nada, pero bueno, un confinamiento es lo que estamos viviendo. Al final es lo que es. Y me han gustado mucho esas palabras de que al final depende un poco de nosotros y de esa fortaleza y también servir como referente para los más pequeños de la casa, porque ahora hay muchos pequeños que, claro, como tienen los colegios cerrados, pues tenemos que compartir con ellos tiempo. Nosotros tenemos que continuar, como saben, empresas turísticas de transporte o de restauración han iniciado una oleada de despidos y de ERTES. Se avecinan tiempos difíciles para todos y por eso esta noche contamos con un abogado laboralista pues para resolver todas estas dudas que a muchos nos pueden surgir, sobre todo estos días. Francisco Mendoza, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Wendy. Tengo muchas preguntas para usted. Quería empezar con la primera. Esperamos darte respuesta. Seguro que sí. ¿Tienen derecho a cobrar el paro los trabajadores que hayan sufrido un ERTE, aunque no hayan cumplido ese periodo de cotización? Sí, efectivamente, esa es una de las medidas más revolucionarias quizás del Real Decreto. Precisamente los trabajadores que estén incluidos en estos expedientes de regulación temporal de empleo tienen derecho a cobrar la prestación, aunque no hayan cumplido el mínimo de cotización, esos 360 días en los últimos 6 años. Por lo tanto, esa medida es una medida adecuada, es una medida correcta y es una medida que yo personalmente en el ámbito laboral entiendo que el gobierno pues ha apostado fuerte y efectivamente los trabajadores que estén sometidos a ese ERTE pues tendrán la garantía de cobrar esa prestación por desempleo. También muchos trabajadores se preguntan pues si se le puede presentar un expediente de regulación temporal de empleo a una persona que esté de baja. ¿Eso se puede hacer? Vamos a ver, en principio sería una tontería hacerlo por parte del empresario. Yo lo que quiero apelar es a que no prostituyamos la norma, si me lo permites. Es decir, lo que no puede ser es que ahora empresarios se vuelvan locos y empiecen a tratar de encubrir despidos cuando no lo es. El Real Decreto y el Gobierno ha adoptado unas medidas que son claras y sería una tontería incluir en un ERTE a un trabajador que esté de baja. ¿Por qué, Wendy? Pues simplemente porque ya está de baja, ya está en una situación en la que su trabajo ya está, o su prestación de trabajo ya está suspendida. Entonces, yo creo que lo importante es que tengamos en cuenta que esta situación es temporal, que los ERTE o los expedientes de regulación de empleo, como los queramos llamar, son temporales, son excepcionales y que no tenemos que prostituir la norma.
Y ya para terminar, le pido brevedad, ¿te puede obligar la empresa? Porque además conozco varios casos que ha ocurrido a cogerte vacaciones. ¿Se puede negar el trabajador a decir, no me voy a coger las vacaciones? ¿Qué pasaría en esa situación? No, claro que te puedes negar. Evidentemente el contrato está suspendido y eso no afecta a los derechos del trabajador. Por lo tanto, evidentemente, claro que te puedes negar y evidentemente posteriormente ya será una cuestión que tendrán que dilucidar los tribunales, pero vuelvo a apelar lo que decía antes. Las empresas no pueden prostituir la norma, tienen que ser responsables, igual que los trabajadores también tienen que ser responsables en cuanto a las medidas que vayan a solicitar a la empresa con respecto a no acudir al trabajo, a la adaptación de su jornada o bien a la reducción de su jornada. Francisco Mendoza, gracias por resolvernos estas dudas en estos tiempos en los que me imagino que muchísimos trabajadores pues le habrá venido a la cabeza y seguramente que habrán tanteado esta situación. Sin duda, los pequeños y medianos empresarios son uno de los sectores más afectados por esta crisis. Esta noche nos acompaña el presidente de la Confederación Canaria de Pequeñas y Medianas Empresas, Juan José Socas, también. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecemos que esta noche nos acompañen para resolver todas estas dudas y que a todos los espectadores que nos estén viendo desde casa en Radio Televisión Canaria pues podamos informarles con rigor, así que desde todo el programa se los agradecemos. Voy con la primera pregunta. ¿Cuántas empresas y puestos de trabajo están en riesgo de desaparecer en esta semana? Pues yo creo que muchísimas empresas, sobre todo las pymes. Recordar a todos que el entramado empresarial, no solamente en Canarias, sino en España, más del 90% son pymes, pequeños autónomos con 2 o 3 trabajadores a su cargo, y esta semana puede ser bastante dura. Se está presentando, como ya creo que se ha dicho, muchos ERTE, y la situación económica empieza a ser preocupante. El presidente Sánchez ha pedido a los empresarios pues no despedir a los trabajadores. ¿Son los ERTE la solución menos mala para afrontar este escenario? Pues lo acabas de decir tú, en un escenario como este, cualquier solución no es buena y probablemente los ERTE sean las soluciones menos malas para todos, ¿no? Yo creo que es una solución temporal. Todos los empresarios queremos volver a la senda de nuestras empresas y sobre todo con nuestros trabajadores, con los que llevan tiempo con nosotros, no lo podemos entender de otra manera, y unos ERTE pueden ser una solución temporal que ayuden no solamente al empresario sino al trabajador sin ningún lugar a la duda. No todas las empresas y todas las pymes tienen una capacidad financiera y un músculo de tesorería lo suficientes como para aguantar este tiempo. Hay muchas empresas que viven del día a día, de la facturación que se obtiene todos los días para llegar a final de mes. Gracias, Juan José Socas, por aclararnos estas cuestiones, por estar esta noche con nosotros. El Gobierno, como saben, ha rectificado y finalmente los autónomos pues podrán acogerse a la cuota cero durante toda esta crisis. El Ejecutivo prevé que 1 millón de trabajadores por cuenta propia pues se acojan a esta medida. En este punto de la noche saludamos al presidente de la Asociación de Autónomos en Canarias, Juan Carlos Arrizibita. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Finalmente, entre la rectificación del Gobierno central y las medidas anunciadas hoy por el Gobierno autonómico, pues todos los autónomos que se hayan visto obligados a cerrar o con pérdidas superiores al 75%, pues van a quedar exentos de pagar la cuota y van a percibir ese 100% de la base reguladora. ¿Servirá para frenar la sangría que a principios de semana se esperaban para ustedes? Sí, en principio, de todas maneras, estamos hablando de que esta medida va a apoyar a lo que son los autónomos sin trabajadores y a los autónomos societarios, pero todavía estamos pendientes de las modificaciones del Real Decreto del martes. ¿Qué va a pasar con aquellos autónomos que tengan trabajadores a su cargo? Si para poder cobrar esa ayuda van a tener que realizar un ERTE o no. Estamos hablando de casi el 50% de los autónomos en este país, con lo cual todavía queda trabajo por hacer. Pero es verdad que la medida y la rectificación que ha hecho el Gobierno central hoy, y sumada al apoyo del Gobierno de Canarias, que complementa ese 30% del cese de actividad, pues muchos autónomos se van a poder acoger estos 2 meses tranquilamente a eso, porque hay que pensar que muchos de ellos están en casa, cerrados, sin actividad, sin ingresos, pero hay que pagar alquileres, hay que pagar impuestos, hay que pagar cotizaciones, y en estos momentos no hay. Bueno, tal y como se
Tal y como se presentaba la situación en un principio, imagino que muchos más satisfechos después de esta modificación, y también preguntarle, ¿ya pueden los autónomos solicitar esas ayudas? No, todavía no. Estamos pendientes de que es a través de una declaración jurada en la cual se presentará en la mutua, pero todavía estamos pendientes que el Ministerio cuelgue el formulario. De todas maneras, nosotros aconsejamos que estén pendientes los autónomos a través de la página web de ata.es, en la cual vamos a ir informando minuto a minuto, y cuando tengamos toda la reglamentación de cómo hacerlo, le vamos a informar tanto a los asociados como a no asociados. Estamos para dar servicio, y esperemos también que en estos días también a esos autónomos que tienen trabajadores se les pueda solucionar, porque son las llamadas y los cuentos de cada persona con sus problemas son duros y la gente cuando está en casa encima sin poder hacer nada, sin poder la situación es dantesca, y hay que pensar de que nos queda mucho todavía. Estamos empezando lo que es esta cuarentena, y todavía sabemos que hasta después de Semana Santa aquí no vamos a poder salir, con lo cual mínimamente, estamos hablando ya que lo que es el mes de abril, de marzo, y lo que va a ser casi abril, estos son meses perdidos para los empresarios. Esperemos que todas esas peticiones lleguen muy pronto. Gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto el camino, pero antes quería preguntarle, Manuel Galván, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, se ha comentado, de hecho han salido informaciones que el ibuprofeno podría perjudicar, agravar el virus, el coronavirus, para aquellas personas que estén contagiadas. ¿Es verdad o no? Son una de esas tantas noticias a las que no tenemos que hacer caso. Ya la Agencia Española del Medicamento saca una nota en que no hay datos reales, datos científicos ni evidencia que puedan demostrar eso. Hay que tomar, de todas formas, en los estados febriles, empezar con el paracetamol y luego ya habrá que tomar otras medidas, pero lo que sí está claro de momento es que no existe ninguna evidencia científica que pueda demostrar que es perjudicial para personas que tengan el coronavirus. Bueno, pues de estas y otras cosas también vamos a continuar hablando, pero lo haremos a la vuelta de publicidad, tan solo unos minutos. Hasta ahora. La batalla contra el coronavirus no solo se libra en los hospitales. Quedarse en casa es una de las medidas más eficaces para evitar el contagio y la propagación del virus. Si aún así usted tiene que salir a la calle por motivos de fuerza mayor, presten atención, José, Denis, en qué situaciones nosotros podemos salir a la calle. Hay muchos consejos, Wendy, que en estos días se recuerdan mucho, pero sobre todo, más que recordarlos, hay que cumplirlos, porque lo mejor, sin duda, es quedarse en casa. Pero si usted tiene que salir por trabajo, comprar productos básicos o acudir a farmacias y entidades bancarias, debería aplicar estas recomendaciones. En el supermercado, manténgase al menos a 1 metro de distancia del resto de clientes. Evite tocar cualquier alimento sin guantes, en especial la fruta y la verdura o todos aquellos que no vayan envasados, como algunos productos de panadería. Evite tocarse la cara hasta que no llegue a casa y se haya lavado las manos previamente. Y procure no utilizar los carros y las cestas del supermercado. Es mejor usar las bolsas de tela que tenemos en casa. Además, y en la medida de lo posible, esas bolsas las debemos lavar con frecuencia en la lavadora a más de 60 grados. Muchas farmacias o entidades bancarias están restringiendo el número de personas en su interior, así que si tiene que esperar en la calle para ser atendido, recuerde, vuelva a guardar esa distancia de más de 1 metro con el resto de clientes. También debe extremar las precauciones si por algún motivo de fuerza mayor tiene que utilizar el transporte público. Aunque las guaguas y tranvías se están desinfectando a diario, cuando viaje tiene que evitar tocarse la cara, la boca, los ojos y mantener la distancia de seguridad nuevamente con el resto de usuarios. Además, las guaguas y tranvías han restringido el pago en efectivo, por lo que se debe adquirir previamente los bonos de transporte. Se trata de una medida de seguridad para evitar el contacto con el conductor y con las máquinas expendedoras.
Una vez en casa, también es oportuno que limpie su teléfono móvil con un paño suave, ligeramente mojado con agua y jabón o con toallitas desinfectantes, ya que algunos estudios señalan que tocamos nuestras pantallas más de 2.600 veces al día, así que es recomendable mantenerlas libres de virus. Así que, Wendy, hay muchas recomendaciones, pero sobre todo y ante todo impera una: el quedarnos en casa. El quedarnos en casa, el lavarnos muy bien las manos. Muchas gracias, José Denis. Todas esas precauciones que son tan importantes, ustedes la han tenido, ¿no? Han extremado precauciones en casa. Totalmente. En trabajo. ¿En la farmacia se nota ya que la gente está concienciándose con la situación? Sí, tuvimos esa avalancha que tuvimos también en las empresas de alimentación el sábado, el domingo y el lunes por la mañana, y afortunadamente ya la gente va siendo consciente de que hay que guardar una serie de medidas. Nosotros recomendamos, por ejemplo, que no acudan a la farmacia para cualquier cosa, sino realmente para las cosas, para cuando necesitan un medicamento o un producto imprescindible. Por otro lado, si presentan algún síntoma, también recomendamos que no vayan a la farmacia. Por un lado, porque nosotros somos un servicio esencial que tenemos que seguir trabajando, y por otro lado, porque hay personas que a lo mejor acuden con enfermedades y no podemos contagiarlas. Y luego, por supuesto, la de siempre, al menos mantener esa distancia de 1 metro que hemos marcado la mayoría de las farmacias en los suelos para que además sea tienen fácil. las cintas en el suelo para que la gente sí, pues obedezca un poco. ¿Esos geles desinfectantes que la gente va en masa a comprarlos, son efectivos? Son efectivos, pero pasa como el papel higiénico. Si vamos a estar en casa, como vamos a estar el 90 y tantos % de la población... ¿Usted recomienda a lo mejor que se laven las manos con agua y con jabón si estamos en casa? Seguro, y es lo que hago yo en mi casa. Si yo supiera que era más efectivo el gel, yo me lavaría con gel. En mi casa yo me lavo con agua y jabón, no lo hago de otra manera. Ahora, si voy a estar en la calle o vengo aquí, que no voy a estar yendo al baño cada momento, pues utilizo el gel porque estoy en la calle. Pero en la casa, agua y jabón. Si no existe otra manera mejor de hacerlo, agua y jabón, no existe otra manera. Agua y jabón. Y si ya tuviéramos esa vacuna, Basilio Valladares, que ya China apunta a que hay vacuna para el COVID-19, pero que tardará muchos meses en venir, en tenerlo ya para combatir esta crisis. ¿Qué se puede hacer para que este tema se agilice? No, en este momento, vamos a ver, lo de la vacuna es la solución. Otra cosa es que luego no nos vacunamos, como está pasando con la gripe. O sea, eso es otro problema que habrá que irse mentalizando, que hay que vacunarse. Pero en este momento la única salida que tenemos es cortar el contagio, no hay otra. Y para cortar el contagio llevan desde hace tiempo diciendo todas estas normas que se han ido poniendo en este programa, cada uno por su lado, son las que hay que hacer, no hay otra. Y como no las se aplicaban antes, pues ha habido que meter una alerta como la que tenemos. Pero así todo, vuelvo otra vez a insistir, cumplamos con las normas que nos están dando y cumplamos con la alerta. Eso de que está oyendo uno de que no, se suben a la azotea para poder hablar unos con otros. Pero no, por el amor de Dios, utiliza el móvil en todo caso, pero no se suba ahora a la las nuevas azotea. tecnologías, Basilio. Claro, claro. Y luego hay otro montón de cosas. Lo que están hablando de lo de las manos, pero lo de las manos hay que hacerlo ahora estrictamente, pero hay que hacerlo siempre. Una de las prácticas que yo en alguna ocasión he hecho con los chicos de la universidad es: coges una placa estéril y haz así con la mano y quítala, tápala y espera a ver qué crece. Es espectacular lo que tenemos. Por eso llevándolo a una simple práctica para que los chicos se den cuenta de la capacidad de infección que nosotros tenemos en condiciones normales, en esto es mucho más. Es decir, esto lo tenemos que hacer, pero hacer en grado sumo y ser incluso exagerado. El Gobierno ya ha dejado caer que el estado de alarma pues, podría ampliarse hasta incluso después de Semana Santa, y quien más que menos pues, intenta llevar esta situación de confinamiento con optimismo y con humor. Pero llegan días duros. Leocadio Martín, ¿cómo podríamos prepararnos para esta etapa que todavía se nos presenta? Aquí la clave, igual que lo que comentábamos antes del lavado de manos, es establecer una rutina clara, y plantearnos que esta es la nueva normalidad. O sea, durante un tiempo esta va a ser la normalidad que vamos a tener. Adaptarnos poco a poco. Una cosa muy importante que dicen desde la Consejería de Educación: no son vacaciones, en absoluto, no tienen nada que ver con las vacaciones. Que los niños y niñas sigan lo que les está proponiendo la Consejería de Educación, que prácticamente están dando clases de una forma normal vía online. La universidad también lo está haciendo. Entonces, todo lo que nos va a proteger de perder un poquito
digamos, la paciencia y demás, es tener una rutina. Como decías antes, José Miguel, o sea, el hacer lo que tú estabas haciendo en tu casa, es decir, que tengan espacios diferenciados. Hemos dicho vestirse para trabajar. El hecho de teletrabajar no significa que lo hagamos en pijama o en ya, no, nos vestamos, tengamos una higiene, hagamos exactamente lo mismo que si fuéramos a salir a trabajar, pero dentro de casa. Y en la medida de lo posible, respetar los espacios dentro de casa y después también buscar, aprovechar la parte buena de esto, que es, pues bueno, los juegos de mesa y demás, con los más pequeños, con los menos pequeños, que pueden ser muy entretenidos. Y bueno, y tú lo has dicho antes, o sea, las redes sociales nos dan una posibilidad tremenda. O sea, yo estoy viendo gente que está haciendo Skype múltiple o WhatsApp múltiple. En esta situación, claro, y nos viene sobre todo para apoyarnos. Y yo me gustaría, si me permites un momentito, no nos olvidemos de la gente que está pasando este confinamiento sola. Que hay en Canarias hay bastante gente que lo está haciendo. Déjame que esa pregunta reservada para después, además quiero preguntarte otra, pero tenemos que seguir avanzando. Perfecto. Y en este punto del programa, en un momento como en el que estamos viviendo, que ya lo estábamos comentando, Internet se establece como uno de los servicios esenciales en torno al que giran las vidas de prácticamente todos los canarios. Su consumo parece haberse disparado por completo. Conectamos ahora con Juan Flores, director general de Telefónica en Canarias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuánto ha aumentado el consumo de datos en Canarias desde que empezó esta cuarentena? Bueno, justamente cuando empezó la cuarentena se multiplicó por 2, un poquito, bueno, casi llegó a duplicarse. Desde el lunes para acá se ha estabilizado, son crecimientos moderados del 2, 4, 5%, o sea que se multiplicó por 2 y ahí se ha quedado. Es un aumento considerable. ¿Han tenido ustedes que llevar a cabo pues, algún tipo de acción adicional pues, para poder soportar este incremento y asegurar así sobre todo el acceso a Internet? Porque hay muchas personas que están teletrabajando desde casa. Pues no, la verdad que no. Pensábamos que a lo mejor se iba a saturar la red, pero está aguantando perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Hay sectores curiosos que sí se han disparado el consumo. Se está hablando ahora del WhatsApp, que es casi un 700% más, o el sector del gaming, que es casi un 300% más, pero está aguantando bien la red de datos, de IP, de tráfico de voz, el móvil. Hombre, recomendamos un uso consciente de lo que se está haciendo y no empezar a mandar o saturar las redes de telefonía móvil teniendo el teléfono fijo en casa por si hubiera algún tipo de emergencia, que esperemos que no. Y yo creo que esto del COVID-19 nos ha tocado en un, digamos, buen momento de la tecnología, que justamente esto hace que no estemos tan solos. Bueno, su mensaje nos tranquiliza bastante, sobre todo para todos aquellos que consumimos bastante Internet en esta situación. Siendo así, teniendo en cuenta sus palabras, entonces ¿no tendría peligro de colapsarse la red de Internet? Bueno, parece que ahora tenemos problemas con el Skype. Es normal, estamos manteniendo estas conexiones pues vía Skype. Volvemos contigo, Locadio, si te parece. Estábamos hablando también de ayudar a esas personas que están solas y personas pues más vulnerables, personas mayores que en estos momentos lo tienen más complicado. ¿Cómo podemos ayudarles? Aquí es muy importante el papel que están haciendo ustedes, los medios de comunicación tradicionales como la televisión y la radio, porque no nos olvidemos que hay un sector de personas mayores que lo que escuchan es televisión y radio. Y eso es muy importante, el mantener lo que está haciendo la televisión canaria, la radio canaria, lo que se está haciendo, eso es muy, muy importante. Después mantener contacto frecuente entre nosotros. Incluso me llamaba la atención, y lo comento como una anécdota, el poderse, los profesores a lo mejor, verse en el recreo con unos cuantos vía el WhatsApp, que por ejemplo, o el Skype. Y esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y eso lo tenemos que multiplicar con aquellos compañeros, con aquellos amigos que sabemos que están solos. Y también, Wendy, que es un lugar en el cual trabajan muchas personas de fuera de aquí, ¿no? José Miguel, trabajan muchas personas que a lo mejor no se han podido ir. Incluso esas personas tenemos que agradecerles que no se hayan ido, porque son personas que en muchos casos son importantes para realizar un trabajo aquí o no han sido vectores de transmisión. Esas personas sí han sido responsables, Basilio, desde el principio. Es muy importante que tengamos en cuenta y que lo reconozcamos, aparte del reconocimiento a todos los que están en este momento en primera línea, ¿no? Pero ha habido muchas personas que no, a lo mejor no tienen la suerte que podemos tener los que estamos aquí de estar acompañados de
nuestra familia en casa, ¿no? Que es probablemente lo mejor que podemos tener, la fuerza de nuestra familia. Una de las cosas que tenemos sobre todo estos días es muchísima imaginación. Cientos de canarios, como bien decíamos, tiran de imaginación para pasar estos días de la mejor manera posible. Aquí tienen algunos ejemplos, vean. 4 días aquí metidos. ¡Ánimo! ¡Ánimo que de esta salimos, chicos! La cuarentena ha hecho florecer la creatividad de los canarios. La música se ha convertido en uno de los principales pasatiempos. Al muelle grande, al muelle grande. Incluso hay quienes han animado a todo el vecindario a ritmo de verbena. Carmelita, abajo. Abajo todo el mundo, eso, ahí estamos. ¿Qué pasó y se perdió? Y de la música al deporte, porque el ejercicio en familia ayuda a muchos a sobrellevar el confinamiento. Y entre tanto deporte han aparecido infinidad de retos en redes sociales, la mayoría con un denominador común, el papel higiénico. También están los que deciden pasar el tiempo jugando en comunidad. ¡Atención! ¡42! ¡4-2! Todo esto sin olvidar la solidaridad de los canarios, que cada día a las 7 de la tarde dedican un gran aplauso a todos los sanitarios que luchan sin descanso para superar esta crisis. Sorprende la cantidad de vídeos y cómo muchos canarios pues se toman esta situación. Leocadio, ¿quieres decir algo brevemente? Sí, yo creo que esta es una de las mejores vacunas que podemos tener y que a lo mejor nos viene bien para ver quiénes teníamos viviendo al lado, ¿no? Y esto puede resultar muy interesante. Muchos habrán conocido incluso de balcón a Efectivamente, balcón, estoy ¿no? convencidísimo que sí. Lo comentaba antes José Rivero cuando hablaba de volver a recuperar el hablar de patio a patio, ¿no? Está muy bien. Bueno, también antes de continuar con la mesa, quería aprovechar la presencia de Manuel para preguntarle que estos días también circulan miles de informaciones falsas en las redes sociales y también en los servicios de mensajería, como por ejemplo pues los síntomas que puedes tener con el coronavirus, los productos que puedes utilizar para paliarlos. ¿Cómo podemos hacer frente a estos bulos? Bueno, por ejemplo, nuestro sector, el sector farmacéutico. En nuestra provincia tenemos 389 farmacias. Estamos prácticamente una farmacia en cada barrio, a la que se puede acudir sin pedir cita. En este caso, como dije antes, hay que acudir cuando necesitamos algo que sea imprescindible. Pero siempre vamos a tener un farmacéutico que va a poder desmentir, con conocimiento, muy bien formado. Es el sanitario que estamos ahora en la calle, en todos los sitios, que hemos liberado incluso a los centros de salud de muchos pacientes que no necesitan ir para renovar sus tratamientos, sino que van directamente a la farmacia y se los entregamos. Y nosotros somos una primera fuente de información junto con otros sanitarios que podemos subir. Y luego en las redes pues nos sirven para comunicarnos, la tecnología, pero tenemos que mirar a qué redes, a qué páginas web, a cuáles vamos a acudir. Utilicemos páginas oficiales. Está la OMS, está la del Ministerio, están las de los colegios oficiales sanitarios. Vamos a esas páginas que son las que dan realmente veracidad. No nos llevemos por comunicaciones de redes, de WhatsApp o bulos que retransmitimos sin confirmar si realmente son buenos o son veraces. Qué importantes son las fuentes de información en esta época de crisis que estamos viviendo. Bueno, antes teníamos el Skype, estábamos manteniendo una entrevista con Juan Flores, él es el director general de Telefónica en Canarias y precisamente pues se nos ha cortado la comunicación, pero hemos podido nuevamente recuperarla, así que vuelvo otra vez a saludarte, Juan Flores. Buenas noches de nuevo. Muy buenas. Oye, que precisamente estábamos hablando de colapsarse la red. Espero que no haya sido por eso por la que hayamos perdido la conexión, ¿no? No, algo... los misterios de la informática, no te preocupes por eso. Bueno, pues vuelvo precisamente a hacerte la misma pregunta, aunque tu mensaje nos había dejado bastante tranquilos, con un mayor consumo de Internet, sobre todo en estos días, ¿cabe la posibilidad de que se pueda colapsar? No creo, vamos, haciendo uso consciente del tema, no creo que no se va a colapsar, vamos, no. Yo creo que vamos a vivir un cambio de modelo del punto de vista de cómo usamos las redes y ya está, pero no creo que haya problema de ningún tipo, vamos. De hecho, como hemos dejado de hacer actuaciones en la red solamente para casos de urgencia y demás, hay incluso menos averías y hay menos obras en la carretera, menos posibilidad de que nos corten una fibra.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Yo quería volver a retomarlo para que nos dejara todavía más tranquilos. Muy buenas noches de nuevo, Juan Flores. Y nosotros ya estamos llegando a nuestra recta final del programa y quería aprovechar la presencia de todos los colaboradores que me acompañan esta noche en Radio Televisión Canaria. Basilio Valladares, de esto se sale y se saldrá. Ya tenemos el ejemplo de China, ¿no? Sí, de Corea. Y tenemos el ejemplo de cómo empezó Canarias siendo la primera y ahora va a la cola del número de casos, porque se hizo bien, trabajó bien, salud pública y hubo una colaboración. Con la colaboración de todos saldremos, pero no podemos, como bien dijo antes, no se puede salir solo de Canarias, se tiene que salir de España y de todo el entorno internacional, porque esto está totalmente imbricado y para poder volver a la normalidad la salud tiene que estar de forma generalizada. Reflexión y mensaje ya para terminar, José Miguel. Por supuesto que se sale siempre y cuando se lleven a cabo todas las recomendaciones desde el punto de vista del aislamiento a la hora de los posibles contagios y todo el horizonte, si se hiciera todo lo que se tiene que hacer, el último trimestre del año ya podrían dar algún tipo de respiro económico para que en 2021 haya esa curva en forma de U, diría yo, más que de V, porque vamos a pasar un proceso de lentecimiento y a lo largo del 21 pues todo resuelto en principio. Les pido brevedad. Leocadio Martín, nos quedan muchos días por delante. Nos quedan muchos días por delante, estemos pendientes unos de otros, muy importante, eso es el primer mensaje. Y después otra cosa muy importante para estar mucho más tranquilos, como bien decía, evitemos la información que no sirve absolutamente para nada, acudamos al Ministerio de Sanidad, acudamos a la Sanidad, acudamos a Canarias Saludable, es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Gracias, Leocadio. Y ya para terminar contigo, muy breve, por favor, Manuel, tu mensaje final. Lo que habíamos dicho, el lema que tenemos todos ahora, juntos lo conseguiremos, pero también manteniendo la distancia. Se nos acaba el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Desde aquí también queremos mandarles a todos ustedes un mensaje de ánimo para los próximos días y de confianza, ya que todo esto pasará y podremos volver de nuevo a la normalidad. Pero para poder pasar página, cuanto antes es necesario que nos quedemos en casa. Con este pequeño gesto estaremos salvando miles de vidas. Muy buenas noches.